estaban ingresando sus más compañeros, vamos a ver el tema número 6, movimiento mecánico. Bueno, ¿qué es el movimiento mecánico? Es todo aquello que hace referencia, valga la redundancia, al movimiento. Todo lo que nosotros hacemos, vemos como movimiento, caminar, correr, saltar, ir de un lado a otro, tomar un taxi, todo lo que tenga que ver con movimiento, sobre todo de nuestra vida diaria, es lo referente a movimiento, es lo referente a movimiento mecánico. ¿Y qué cosa es el movimiento mecánico? Es simplemente el cambio de posición que experimenta un móvil. ¿Sí? El movimiento mecánico tiene componentes muy importantes. Uno de ellos es el móvil, que es el que realiza el movimiento, ¿no? Valga la redundancia. ¿Sí? El móvil es aquel ente, aquel cuerpo físico, aquel objeto, vamos a decirlo así, objeto, ser, también puede ser un ser viviente, que realiza el movimiento. Ese es un móvil. He ahí el detalle. Entonces, el móvil es todo aquello que realiza el movimiento. Puede ser una persona, puede ser una bicicleta, puede ser un auto, puede ser una bala de cañón, puede ser una pelota al ser pateada, puede ser la manecilla del reloj al momento de dar la hora, puede ser una canica cuando yo la lanzo, una canica, cuando estoy jugando canicas con mis compañeros, puede ser un insecto que está volando, porque hay movimiento. Todo ello puede ser un móvil, ¿correcto? Todo eso puede ser un móvil. Entonces, el móvil es aquel objeto o aquel ente viviente que realiza un movimiento. El movimiento mecánico en este caso. Pero ¿qué más hay en el movimiento mecánico, chicos? Hay otros conceptos que a veces nosotros ignoramos o no sabemos cómo definirlo y a veces confundimos que son lo mismo. Un primer concepto es la trayectoria. La trayectoria viene a ser por dónde ha ido el móvil. Por dónde se ha movido el móvil, esa es la trayectoria. Vamos a decirlo así, el caminito. Por dónde se ha movido el móvil. En el primer ejemplo, ustedes ven el dibujo, una mariposa ha ido por este lado, ha subido, ha dado vuelta a la derecha, bajó, luego vuelta a la izquierda y subió nuevamente. Todo ese caminito que está representado por las líneas punteadas se llama trayectoria, ¿sí? Se llama trayectoria. La trayectoria viene a ser justamente, es la línea que describe el móvil, es el camino o huella que deja a su paso. Si nosotros caminamos de un lugar a otro, ese camino es justamente mi trayectoria. Ahora, si esta trayectoria yo la mido, ya sea con una wincha, con un centímetro, o con algún otro aparato de medición, esta medida se le conoce como espacio o recorrido. ¿Qué cosa es el espacio recorrido entonces? La longitud o medida de la trayectoria. ¿Cuánto mide esa trayectoria? Si yo la mido, esa medida, no sé, 20 metros, ese es el espacio recorrido. 80 metros, el espacio recorrido. 20 kilómetros, es el espacio recorrido. ¿Ok? Y aquí viene un término, chicos, que es a veces muy confundido. La distancia. La distancia es una longitud, sí, recta, ojo, recta, no importa por dónde haya ido el móvil, que solamente se va a medir la posición inicial y final. Entonces, mira, acá quiero que por favor observes. El espacio sería la medida de toda esta línea que está curviada, punteada. Toda es la trayectoria, su medida sería el espacio. Pero la distancia sería de dónde inició a dónde finalizó, la medida de ella. Esa es la distancia. Puedes observar que el espacio es más grande que la distancia, ¿sí o no? ¿Se observa? Es más grande, ¿no? El espacio es más grande que la distancia, ¿sí o no? ¿Sí o no? El espacio siempre va a ser mayor o igual que la distancia. La distancia en un movimiento recto, ¿sí? En un movimiento, sea cual sea este, es posición inicial hacia posición final. La distancia de esas dos posiciones, entre esas dos posiciones, viene a ser la distancia. ¿Sí? Ok, entonces la distancia es distinto al espacio.
La distancia es distinto al espacio. ¿Ya? La distancia es distinto al espacio. Muy bien. Entonces, tengan mucho cuidado con eso, por favor. Tengan mucho cuidado con eso, con confundir. ¿Ya? Y también confundirse en ello. Entonces, ahora con los ejercicios lo vamos a ver. ¿Ya? Entonces, distancia es la longitud recta entre dos posiciones, inicial y final. Mientras que el recorrido o espacio es la medida de la trayectoria. ¿Y qué cosa es la trayectoria? Es el caminito o por donde ha ido un móvil. Le doy un ejemplo. ¿Qué tal si yo salgo de mi casa, ahí en la puerta, voy al mercado, avancé 20 metros, regreso a mi casa, al mismo lugar de donde salí? Pregunta, ¿cuál ha sido mi recorrido? Ah, ya, entonces tú dirás, 40 metros. 20 40 metros. metros en ir en el 40 metros. 20 metros en regresar, ¿no? 40 metros. 40. Yo lo dije. La distancia, Profesor, yo también lo dije, Luana Robles. sí, no sé, no se preocupe. ¿Y la distancia? ¿Cuál sería mi distancia? 20. ¿Cuánto de distancia recorrido? 20. No. Cero, chicos. 40. Cero. ¿Por qué? Porque de donde partí, regresé, finalicé ahí mismo. O sea, inicié en el mismo lugar y finalicé en el mismo lugar. ¿Qué cosa me dice la distancia? Es la longitud entre dos posiciones, la inicial y final. Si inicié y finalicé en el mismo lugar, ¿qué distancia va a haber ahí? Nada, ¿cierto? Tengan mucho cuidado con eso. Mi recorrido ha sido 40 metros, 20 de ida, 20 de venida, porque ese es mi camino. Pero mi distancia ha sido cero, porque de donde partí, ahí mismo finalicé. ¿Está claro? ¿Ven la diferencia entre distancia y espacio? La distancia es la medida del punto inicial y punto final del movimiento. Si yo inicié en la puerta de mi casa para ir al mercado y regresé y volví nuevamente a mi puerta de mi casa, mi distancia es cero. Pero mi recorrido es 20 metros más 20 metros, 40 metros. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Tengan mucho cuidado. ¿Está claro la diferencia entre distancia y recorrido? ¿Sí? ¿Se dan cuenta de eso? ¿Está claro? Mira, la distancia entre Sí, profesor. sería solamente esto, mientras que el recorrido sería toda esta trayectoria, su medida. ¿Qué tal si yo, el ciclista, inició aquí, voy por acá, por acá, por acá? ¿Y qué tal si sigue su trayectoria, sigue por acá, sigue por acá, sigue por acá, y pum, regresó acá? ¿Cuál sería su distancia en ese caso? Distancia. ¿De qué, profesor? ¿Puede repetir de nuevo? ¿Cuánto sería su distancia ahí, chicos? ¿Cuánto sería su distancia? Cero, ¿no? Si regresó al mismo lugar, cero. Cero. ¿Y cuál sería su recorrido? Sería todo, ¿cuánto mide todo esto? Toda esta trayectoria de azul, o sea, ¿cuánto mide todo esto? Más lo de rojo, toda esa medida, ya, ese es el espacio, su recorrido. Pero su distancia, la distancia sería cero. Esta sería su distancia, aquí mismo, cero. ¿Por qué? Porque comenzó e inició en el mismo lugar. ¿Qué dice acá? La longitud entre dos posiciones, inicial y final, esa es la distancia. Si inició y recorrió en el mismo lugar, entonces su distancia es cero. Tengan mucho cuidado, ¿no? Para este ejemplo, tal cual está, ¿cuál es la distancia? Inicio, final, esta longitud de la distancia. Y su espacio, todo esto de verde así. ¿Ya? Pero ¿qué tal si él regresa al mismo lugar? Allá, su distancia será cero, pero su recorrido o espacio será todo lo que mida ese camino, esa trayectoria. ¿Está claro? Mucho cuidado con eso, por favor. Quede claro para que puedan tener ustedes que diferenciar eso. ¿No? Muy bien. Entonces ya hemos visto la diferencia entre distancia y espacio. Ahora con los ejercicios lo vamos a entender con mucho más, con mucho más, con mucha más, con mucha más razón. ¿No?
Listo. Vamos a ver ahora. Ay, disculpen la tos. Que todavía no me recupero del todo. A ver. Muy bien. Sigamos viendo. Para terminar, chicos, tipos de movimiento. Existen 3 tipos de movimiento. No hay más. Profesor, lo demás no tienen un nombre definido. 3 tipos de movimiento. El movimiento circunferencial, mal llamado movimiento circular. En realidad no es circular, es circunferencial. Circunferencial, movimiento circunferencial. Por ejemplo, las manecillas del reloj, las puntas, dan un movimiento circunferencial. Sí. Movimiento rectilíneo, es decir, en forma recta. Nosotros hacemos movimiento rectilíneo. Ahora, si nosotros por ahí nos desviamos por un lado o por el otro, ya no sería rectilíneo. ¿Sí? Sería en zigzag, ¿no? Rectilíneo. Y este movimiento, chicos, el último, el parabólico, se llama movimiento natural de las cosas. Ustedes agarran una piedra y la lanzan, agarran una pelota y la patean, agarran una canica y la tiran así. Siempre, chicos, siempre, 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 ojo, repito nuevamente, siempre, siempre, el movimiento va a ser parabólico. Por más fuerte que lo tires, más alto o más bajo, el movimiento siempre va a ser parabólico. Es decir, va a subir y luego va a bajar. Esa trayectoria es una parábola perfecta. Se llama movimiento parabólico. Profesor, ¿qué es una parábola? Es una curva natural de los objetos al ser expulsados. ¿Ya? Y esa forma lo van a ver en un curso llamado geometría. Cuando lleguen a la secundaria, van a ver ahí la parábola. ¿Correcto? Ahí van a ver la parábola, van a ver propiedades de esa curva. Por el momento ustedes sepan que esa curva, que es natural, así tienes una piedra chiquita, grande, va a ser el mismo recorrido. Obviamente más pequeño, más grande, pero la forma de cómo es la trayectoria de ese movimiento, obviamente con un ángulo que tú hagas, es sí o sí parabólico. Siempre, chicos, siempre. Never hay, ¿no? Hay, como en inglés. Hay, siempre va a ser parabólico. Ojo. Profesor, agarro a mi gato, lo tiro. Movimiento parabólico. Agarro a una pelota, pateo la pelota, va a subir y va a bajar. Esa subida y bajada es un movimiento parabólico, sí o sí. ¿Correcto? Siempre va a ser parabólico. ¿Ya? Eso, tenedlo en cuenta, chicos, por favor. Entonces, movimiento circunferencial, movimiento rectilíneo, movimiento parabólico. Dicho esto, chicos, y dada la diferencia a lo que recién están ingresando, la diferencia, para repetir, entre recorrido y distancia. El recorrido o el espacio es la medida de la trayectoria, o sea, el caminito que hayas hecho. Y la distancia es desde el punto inicial al punto final. Le dije un ejemplo en el cual la distancia era 0. ¿Cuándo la distancia va a ser 0? ¿Qué tal si yo inicio y termino en el mismo lugar? ¿Cuánto será la distancia? 0, porque el inicio y el final es el mismo. Y la distancia entre el inicio y el final va a ser el mismo. ¿Ya? Muy bien. Comenzamos con los ejercicios rápidamente para terminar este tema número 6. ¿Ya? Yo ya grabo, porque tenía que ir a almorzar, chicos, el tema número 7 con tranquilidad. ¿Ya? Pregunta número 1. ¿Qué distancia hay entre A y B? En este caso tenemos suerte. Es una trayectoria rectilínea. Sí. 3 metros. ¿Ah? 3 metros. Muy bien, Luana Robles Arotinco. 3 metros. El profesor ahí ya lo dice. Muy bien. 3 metros. A ver. Entonces acá. No sé. Pero profesor, tiene razón el señor, ahí ya lo dice. B es igual a 3 metros. Fácil. Me contrafácil, más fácil que todos los temas que ha hecho el profesor Cristín. Así es, profesor. Así es. En la primera, como es rectilínea, el inicio y el final, A y B, ¿cuánto es la distancia ahí? ¿Cuánto mide según lo que dice el dato del problema?
3 3 metros. metros. Por lo tanto, la distancia D es 3 metros. Es 3 metros. Muy bien. La primera pregunta, sencilla. Segunda pregunta. Determine el recorrido. El recorrido. 10 metros, 10 metros, 10 metros. ¿Cuánto sería? Primero avanza 2 10 metros, ¿no? metros, yo lo dije, Luana Robles. 10 metros, Más profesor. 2 metros sube, más 2 metros, más baja un metro más. Más 1 metro, más 4 Profesor, si sale 10 metros, dice trabajo renal. metros. Profesor, sale 10 metros, dice trabajo renal. 10 metros, profesor. Luana Robles, profesor, ya la dije, ya la dije. Y no se preocupe, por lo tanto, el espacio, ¿cuánto es? 10. 10 metros, profesor, 10 metros. 10 metros, muy bien. Mira, la misma pregunta, pero ahora mira, el mismo gráfico, pero ahora te piden la distancia. A ver, ¿cuál será la distancia? 8 metros, 8 metros. ¿Ah? 8 metros. 8 metros. 8 metros. Sí, profesor, es que no se cuentan los costados. Muy bien. Gracias, Ana. profe. ¿Por qué 8 metros, chicos? Recuerda que la distancia, ¿qué cosa es la distancia? Es de inicio, o sea, inició acá y finalizó acá. Sí, profe. De inicio a final, nada más. Entonces faltaría acá los 2 metros de acá, nada más, ¿sí o no? Sí, profe. Listo. No me interesa por dónde se fue. ¿Dónde inició y dónde finalizó? Esa es la distancia. Por lo tanto, ¿cuánto es? Sería así, ¿no? 8 metros, profe. Sería así. Entonces, mi distancia D sería 2 metros Profesor, más el número 4, su resultado es más 7 4 metros. metros. Acá sería 8 metros. Por lo tanto, la distancia D es 8 metros. 8 metros. Mucho cuidado. Entonces, mucho cuidado con una cosa es espacio o recorrido y otra cosa es distancia. ¿Se dan cuenta? Muy distinto. ¿Ya? Muy distinto. Muy distinto. A ver. Ahí está. Voy a achicar ahí para ver. Profesor, la siguiente pregunta, mi resultado es 7 metros. Profesor, la 4 no se suma 4 más Estoy 3. pausando el video para que cuando van a copiar viendo el video, vean. En la 1, distancia D, distancia, 3 metros. El recorrido también va a ser 3 metros, ¿sí o no? E también va a ser 3 metros acá, ¿sí o no? Porque es rectilíneo. En la 2, te piden, determina el recorrido. El recorrido es lo mismo que el espacio. O sea, toda la trayectoria. ¿Cuánto mide? E. En la 3, mira, que es lo mismo, pero ahora te piden la distancia. Recuerda que la distancia es de punto inicial a punto final. No me interesa por dónde se fue. De inicio a final. Sería 8 metros. Mira la diferencia de resultados. ¿Te das cuenta? Muy bien. 8 metros. Vamos a ver acá la 4. Calcule el espacio recorrido. El espacio recorrido está fácil, chicos. El espacio sería E, ¿no? Sí, Avanza 3 metros y luego baja 4. 4 metros. ¿Cuánto sería el recorrido? 7 metros, 7 profesor. metros. 7 metros, profesor, yo lo dije el primero, Luana Robles. Profesor, la número 5 es igual como la 4. No. ¿No puede volver a la 4? La 5, Segura sí, pero Profesor, la distancia. profesor, Distancia. profesor. Según lo que hemos visto, la definición, la distancia, ¿qué cosa es? Del punto inicial al punto final, ¿sí o no? Profesor, la 5, mi resultado me sale 4 metros. Profesor, ¿puede volver a explicar la 4? A ver, la 4, ahí está. Profesor, ¿el tema 7 también lo vamos a hacer o va a ser mañana? No, eso lo voy a grabar, se lo voy a mandar. ¿Ya? Mejor se lo voy a grabar. Son la 1 ya. Profesor, ¿puede explicar la 4? La 4, el espacio es
el espacio recorrido, o sea, cuánto avanza, cuánto a la derecha, izquierda, arriba, para abajo. Mira, avanza 3 y baja 4. 7 metros. 4, 7. Recuerda, a ver, por eso, nuevamente, acá, ¿qué cosa es el recorrido o espacio? Es la longitud o medida de la trayectoria. O sea, todo lo que ha recorrido, ¿cuánto mide? Eso es el espacio. ¿Y qué cosa es la distancia? Es la medida de inicio a final. Por eso, este problema número 2 y 3 es importante. En el problema 2 dice, determina el recorrido. Avanza 2, ahí está. Sube 1, luego avanza 2, baja 1 y avanza 4. ¿Cuánto en total? 10 metros de recorrido o espacio. Pero la misma pregunta ahora te hacen diciendo distancia. Ya no va a ser subir, bajar. Es de inicio de P hasta final Q. Y ahí es 2 metros avanzó, siguió avanzando 2 metros más, porque los metros de arriba y los 2 metros de abajo son iguales, y avanzó 4 metros. ¿Cuánto será? 8 metros. Mira la diferencia. Es la misma figura, pero el recorrido o espacio es 10 metros y la distancia es 8 metros. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Por favor, vean ustedes la diferencia entre distancia y espacio. En el número 4, ¿qué te piden? Espacio o recorrido. Entonces, avanzo 3, bajo 4, toda mi trayectoria. 3 metros más 4 metros, 7 metros. Ahora, por favor, quiero que miren acá, por favor. Por favor, atiendan acá. El siguiente ejercicio es algo nuevo para ustedes de repente, pero que ya lo han visto en matemática. Ya lo han visto en matemática. Vean ustedes, por favor. La misma figura, pero ahora te piden la distancia. ¿Qué cosa era la distancia, chicos? De inicio a final. El espacio era la medida de inicio a final, ¿sí? Hasta el final. Sí, profesor. Longitud recta entre dos posiciones. Esta distancia. ¿Cómo saldrá esta distancia entonces, chicos? ¿Sería la suma de los dos? No. No. A ver, acuérdense. ¿A qué será igual esta distancia? Pero se me hace como un triángulo. Forma un triángulo rectángulo. ¿Qué vas a hacer ahí? Esa es la hipotenusa, 4 al cuadrado ¿no? más 4 al cuadrado. Pitágoras, ¿sí o no? Sí, profesor. Vas a aplicar Pitágoras. Aplicamos Pitágoras. Porque se forma, mira, se forma un triángulo rectángulo donde la distancia es semejante a la hipotenusa. Hipotenusa. ¿Ya te acordaste? Pitágoras. ¿Sí? ¿Te acordaste? Sí, profesor. Pitágoras. Vamos a aplicar Pitágoras. Pitágoras. Profesor, es hipotenusa al La distancia cuadrado. será igual a las Igual a los catetos al cuadrado. cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos, es decir, 3 elevado Al cuadrado. al cuadrado Más más 4 al cuadrado. 4 más Cuadrado. 4 elevado al cuadrado. Ahora sí, operemos. Raíz cuadrada de 25, profesor. ¿Ya? A ver, 3 al cuadrado, 9. 4 al cuadrado, 16. Y 25. 16 más 9. 25. Raíz cuadrada de 25. ¿Cómo? Raíz cuadrada de 25. Muy bien, Juvenal Mamani, raíz cuadrada de 25. Raíz cuadrada de 25, ¿tiene raíz exacta? ¿Sí o no? Sí, profesor, sería 5. 5. profe. Bien. 5. ¿Pero qué medida? Metros. 5 metros, profesor. Por lo 5 tanto, metros. la distancia es 5 metros. Muy bien. La distancia es 5 metros. ¿Te das cuenta? 5 metros. 5 metros. ¿Se dan cuenta la diferencia? Vean ustedes acá, cuando se forma un triángulo rectángulo, entonces acá se va a aplicar Pitágoras. ¿Ah? Se va a aplicar Pitágoras. Muy bien. Listo. Vamos a terminar rápidamente. Ve, quedan 2 o 3 preguntas.
En la 6 dice, calcular el recorrido y la distancia. Ah, me piden dos cosas. El recorrido y la distancia. El recorrido es facilito. Profesor, ¿puede decir? Es todo lo que avanza, retrocede, todo. Ruido es 26. 10 más 3 más A ver, vamos a ver. Profesor, pues, 10 metros, ¿no? sí, profesor, más 3. 10 y más 10. Si quiero un momentito, 3 metros, ¿no? Sí, profesor. Luego, si quiero más a la izquierda, regresa 3 metros. Más 3 metros y más 10 metros. Sale 26 metros. Profesor. ¿Cuánto? 26 metros, profesor. 26. Sale 26 metros. Largo juvenil. 26 metros. El espacio, primera respuesta, sería 26 metros. 26 metros. ¿Sabes? Ahora la distancia. La distancia. ¿Cómo sería la distancia acá? 60 grados por algo debe estar ahí, profesor. Ah, claro, por algo debe estar 60 grados. Muy bien. Por algo debe estar 60 grados. Perfecto. Primero, ¿qué cosa es la distancia? Es la longitud de inicio Al final. hasta el final. Todo esto, ¿no? A ver, voy a hacer. Sí. Creo que voy a... Ahí está, así sería. Ahí está, lo de azul. Esa sería mi distancia. La distancia. Lo de azul. Muy bien. Ahora, hasta el momento, la distancia sería así. Sería así, ¿no? Primero, todo recto. Ya tengo 10 metros, ¿no? Sí, profesor, y otra vez 10. Más, y luego tengo otros últimos 10 metros. La pregunta es, ¿cuánto pongo en el medio? Esta pequeña distancia, ¿cuánto será? Ah, ya, por algo, como decían ahí, no por las puras está ese 60 grados. A ver, recordando un poco geometría. Si este es 60 grados y este es 60 grados, ¿cuánto será este de acá? También será 60 grados, ¿sí o no? ¿Por qué, profesor? ¿Cuánto suman los ángulos internos de un Para triángulo? llegar a 180 grados, 180 profesor. grados. 180 más grados. 60, 180 grados, profesor. 120. 180 grados. 180 Para grados. 130 me falta 60, ¿correcto? Oye, mira, 60, 60, 60 es un triángulo equilátero. Y si es un triángulo equilátero, ¿qué propiedad tiene un triángulo equilátero? Que sus tres lados son iguales. Vale. Si acá son 3 metros, entonces acá también, ¿cuánto va a ser? 10 metros. 10 metros, pues. Porque es un triángulo equilátero, ¿no? Entonces acá observamos un triángulo. ¿Qué tipo de triángulo? Equilátero, profesor. Equilátero, ¿no? Profesor, ¿este es Mide física igual o a 2 matemática? Es aplicativo. Por lo tanto, acá serían 3 metros, ¿sí o no? Ahora sí, dime la distancia, ¿cuánto sería? 23 metros, profesor. Por lo tanto, 23 metros. la distancia será 23 metros. 23 metros. Vean ustedes la diferencia. ¿Está claro, no? ¿Sí? Sí, ¿Ahora sí se profe. entendió? Profesor, yo puedo hacer las 7. A ver, la técnica está sencilla. A ver, dice acá la Profesor, yo puedo hacer las 7. Ya, a ver. Dime, acá distancia, ¿cuál sería? ¿Qué letra? La distancia sería la C. La C, muy bien. Tú entre dos posiciones. Recorrido. La A. Muy bien. Medida de la trayectoria. El móvil. La B. A ver, pues cuerpo que realiza el movimiento. Estaba sencillo. C, A, B. ¿Se puede hacer la 8? Por último, a ver, voy a poner acá bien la 8. Dice largo juvenil la 8, profesor. Profesor, ¿puede poner la 5? Sí, un momentito. Acá está la 5.
Esta es la 5. Vamos a aplicar Pitágoras. Ya, profesor. Profesor, ¿puede bajar? Ahí nomás, ahí nomás. Para terminar con la 8, chicos, ¿ya? Y para que se vayan a... ¿No puede poner la 1, por favor? La 1 es esta. A ver, como van a verlo en el video, chicos, acá vamos a pausar, ¿ya? 1. Distancia igual 3 metros. Estaba fácil. ¿No? El espacio también era 3 metros. En la 2, el espacio 10 metros. Profesor, quiero hacer la 8. ¿No puede poner la 1? 3. Distancia 8 metros. 4. Espacio 7 metros. 5. Distancia, aplicando Pitágoras, de inicio a final, 5 metros. 6. Como piden ambas cosas, debo dar dos respuestas. El espacio, bajando, luego la derecha, izquierda, regresando abajo, sale 26 metros. Y para la distancia, observamos un triángulo equilátero, que se forma un triángulo equilátero, y por ende, este espacio que nos estaba faltando, que es entre este y esto, nos está faltando esa distancia, será también 3 metros, ¿sí? Esa distancia que nos faltaba, 3 metros. Por lo tanto, la distancia que era todo esto, de aquí hasta acá, todo eso es la distancia, ¿sí? Sería 10 más 3 más 3, más 10, ¿no? 23 metros. En la 7, ojo, esto es para el video, en la 7, ya ustedes lo van a pausar normal. CAB. CAB. Para terminar, chicos, ya para que se hagan avanzar, me dice, indique el tipo de movimiento en cada caso que se va a efectuar. Profesor, es parabólico el primero. Claro, yo pateo algo. Y el otro es circunferencial. Y el otro es circunferencial. O sea, primero es parabólico. El otro es circunferencial. Cisco de molino es circunferencial. Por favor, ¿pueden poner esto? Por ejemplo, eso me pusieron en secundaria. A pesar de que yo les recalqué que no hay movimiento circular, sino circunferencial, me pusieron eso. Y se confunde, ¿ya? Es circunferencial. ¿Ya, chicos? De circunferencia. Claro, es la circunferencia. No es lo mismo círculo que circunferencia, ¿sí o no? No es lo mismo. Sí. No es lo mismo, ¿ya? No es lo mismo círculo que circunferencia. Tener en cuenta eso, chicos. Mucho cuidado con eso para que no se confunda. Entonces, chicos, repaso final. La 1, E igual a 3 metros. 2, E igual a 10 metros. Profesor, la 8. 3, D igual a 8 metros. 4, E igual a 7 metros. La 1, profesor. D igual a 5 metros, Pitágoras. 6, E 26 metros. D, Profesor, falta otro, que es de la aplicación, que es la 8. AB y 8, parabólico el primero. Ya está hecho, profe. 1, profesor, la 1. Profesor, pues... Parabólico y Parabólico el circunferencial. primero. Y circunferencial el segundo. ¿Ya? Sí, profe. Profesor, la 1, ¿cuál era? 3 metros. La 1 es 3 metros. Distancia igual a 3 metros. La 5 hay más puede. La 5 metros sale. La 5 sale 5 metros. ¿Ya? Ahí lo pausan en el video para que puedan ver la explicación de los que recién están ingresando. Muy bien. Profesor, ¿puede La poner actividad de el extensión y evaluación, chicos, bien sencillo. Acá te piden la distancia de inicio a final. De inicio a Sí, final. pero profesor, la evaluación. Profesor, La distancia, apliquen, está fácil, Ya la distancia apliquen 20 triángulo metros. rectángulo, triángulo equilátero. profesor, Y la no publiqué el evaluación, video, ¿no? apliquen Pitágoras, ¿no?
En ambos apliqué Pitágoras porque te piden la distancia. Ojo, te piden dos cosas. Espacio recorrido, que es fácil para abajo y para la derecha. Y la distancia. ¿Qué vas a aplicar para la distancia? Pitágoras. Al igual que la 5. Revisa la 5. Los que recién están ingresando, revisa la 5. El problema número 5 de cómo se ha desarrollado y cómo hemos efectuado. A pesar que es lo mismo que la 4, pero en la 4 te piden espacio. Pero en la 5 te piden distancia. Vas a ver que es muy distinto de evaluar. ¿Ah? Muy bien. Entonces, miren lo que te está pidiendo en la extensión. Profesor. Por favor, lo hacen con calma, revisen bien los Profesor. videos y voy a estar enviando, no se preocupen. ¿Ya? Profesor.